Imaginaría que un hombre nacido en un barrio humilde y rechazado por su propio entorno sería testigo de milagros tan asombrosos como ver manos crecer, muertos resucitar y árboles responder al soplo del Espíritu. ¿Puede alguien ser usado por Dios mientras aún lucha con su humanidad? Este es el testimonio de un hombre marcado por el fuego divino, pero también por el quebranto. Desde ver a un pastor vomitar sangre y ser sanado de una hernia en un instante, hasta presenciar cómo una iglesia entera era envuelta por un fuego espiritual tan real que los bomberos fueron llamados. Cada suceso desafía la lógica y exalta el poder de lo eterno. Su historia no es la de un santo perfecto, sino la de un hombre imperfecto que caminó por sendas de gloria y oscuridad y que al final fue hallado de rodillas, calcinado por las llamas de un incendio, pero con el alma postrada en arrepentimiento. Esta es una narración viva, cruda y gloriosa. No es ficción, es un llamado. El testimonio comienza de esta manera. Mi nombre es Matías Delgado. Nací y crecí en República Dominicana y he dedicado mi vida entera al servicio del Señor como evangelista. Hoy quiero compartir una de tantas experiencias que me marcaron profundamente desde un lugar muy peculiar donde suelo compartir enseñanzas. Un restaurante no es un sitio cualquiera. Este lugar se ha convertido en un refugio espiritual, un espacio donde no solo se alimenta el cuerpo, sino también el alma. Aquí, entre platos servidos con esmero y palabras que brotan con unción, muchos han venido buscando saciar algo más que el hambre física. Recuerdo que ese día me encontraba acompañado por un querido amigo y colaborador, Darío Brea, el chef principal de este restaurante, un hombre entregado tanto en la cocina como en su vida de fe. En medio de saludos y bendiciones, empecé a contarles a los presentes una anécdota que siempre me gusta compartir cuando me preguntan por mis viajes, especialmente uno que hice a Medio Oriente. Viajé a Palestina hace unos años. En aquel momento iba acompañado de un intérprete porque, evidentemente, el idioma era una barrera. Apenas llegamos, con entusiasmo y respeto, saludé a todos diciendo Shalom, como creía apropiado. Sin embargo, algo curioso ocurrió. Todos me miraron fijamente, en silencio, como desconcertados. Aquellas personas de piel morena como la mía, pero con el cabello liso y oscuro, no reaccionaron como yo esperaba. Miraron al intérprete con una expresión seria, casi inquisitiva, y le preguntaron algo en su idioma. Él les respondió que yo no era judío. Al escuchar esto, preguntaron por qué había saludado con esa palabra. Fue entonces cuando el intérprete, algo nervioso, se volvió hacia mí y me explicó que allí no se usaba la palabra shalom. El saludo correcto era salam aleikum o malecón sala, como era la costumbre entre ellos. Avergonzado le pedí que se disculpara en mi nombre. Le expliqué que yo simplemente creí que eran judíos y que ese saludo sería bien recibido. Desde ese momento decidí no saludar más con esas palabras. Me volví prudente y aprendí que en lugares desconocidos es mejor decir simplemente Dios te bendiga o incluso un simple ¿cómo estás?, que es un saludo universal y neutro. La experiencia me enseñó a ser más cuidadoso con las palabras, especialmente cuando uno representa no solo su fe, sino también una cultura y una intención de paz. En el restaurante solemos cuidar cada detalle para que la experiencia sea completa. Servimos la comida con cariño, nos aseguramos de que las personas se sientan satisfechas y hasta nos esmeramos en los detalles pequeños como los palillos para después de comer. Pero más allá de lo físico, buscamos ofrecer algo más, una especie de alimento para el espíritu, algo que deje huella en el corazón. En ese ambiente íntimo comencé a relatar la historia de un hombre extraordinario que dejó una profunda huella en nuestra tierra. Se llamaba Elías Vargas. Nació aquí mismo, en República Dominicana, y su vida se convirtió en un testimonio vivo del poder de Dios. Se cuenta que un día vio llegar a dos predicadores puertorriqueños quienes fueron de los primeros en traer el mensaje del Evangelio a esta isla.
Elías observaba maravillado cómo Dios los usaba. A través de ellos ocurrían milagros visibles, paralíticos se levantaban, ciegos veían. La presencia de Dios era tan real, tan palpable, que no cabía duda de su autenticidad. Hablar de aquel tiempo siempre me llena de una nostalgia indescriptible, no por tristeza, sino porque en mi interior surge la pregunta: ¿qué pasó con esa dimensión de fe? ¿Dónde quedó esa pureza, esa entrega, esa esencia del Espíritu Santo que impactaba con poder real? El poder de Dios no es solo un discurso, no es palabra vacía, es algo que transforma, que sacude. Aquel que vive en oscuridad siente su luz, aquel que está enfermo experimenta sanidad, y aun quien ya camina en la verdad, también se ve tocado y beneficiado por esa gloria. Es esa dimensión la que siempre he anhelado recuperar, no como un eco del pasado, sino como una urgencia presente. Porque cada vez que el Espíritu de Dios se manifiesta con poder, todo a su alrededor cambia y es imposible permanecer igual. Elías Vargas, aquel joven dominicano de quien ya les he hablado, no se conformó con observar a distancia los milagros que Dios hacía por medio de otros. Algo dentro de él se quebró cuando vio cómo aquellos dos hombres evangelistas extranjeros, puertorriqueños para ser exactos, eran instrumentos tan poderosos del Espíritu. En su corazón nació un anhelo sincero. Yo quiero que Dios me use así, dijo una vez con firmeza, señalando el momento en que entregó su vida a Jesucristo. No fue una simple decisión emocional. Fue el inicio de un camino profundo y exigente. Desde aquel día, Elías se consagró con total seriedad. Se entregó al ayuno, a la oración y a una vida de búsqueda constante. En una época en la que muchos ya consideraban estas disciplinas como prácticas anticuadas, Elías las abrazó como el eje de su relación con Dios. Algunos decían que ya no era necesario orar ni ayunar con tal intensidad, que con lo hecho por Cristo era suficiente, pero él no compartía esa opinión. Para él, no se trataba de obligación, sino de convicción. La comunión profunda con el Señor no tenía sustituto, y menos para quien anhelaba ser un canal de su gloria. Su dedicación no pasó desapercibida. Dios se le reveló. Hubo un encuentro genuino. Fue como si los sumergieran en un río invisible pero poderoso, donde la corriente era el mismo Espíritu Santo. A partir de entonces comenzaron a manifestarse a través de él señales innegables, milagros reales de los que no se pueden fingir. Personas sanadas, vidas restauradas, situaciones transformadas por completo. No se trataba de emociones ni de sugestión colectiva, era el poder de Dios obrando sin reservas. Tiempo después llegó a mis manos un libro que recogía parte de su historia. Lo leí hace años, pero aún conservo en mi memoria momentos descritos ahí que me marcaron. Aquellos pasajes hablaban de gloria, sí, pero también de tormento, porque antes de ver la calma, Elías atravesó una tempestad. Su historia no fue limpia desde el inicio, al contrario, fue un hombre que en su juventud estuvo profundamente perdido. Su biografía revelaba que antes de conocer a Cristo, fue un delincuente peligroso, buscado por las autoridades y temido incluso por otros criminales. No era un delincuente cualquiera, era astuto, hábil y por eso mismo era blanco de quienes le veían como una amenaza. Sus movimientos eran calculados y eso despertaba envidia y temor en el mundo criminal. Algunos decían que se estaba comiendo los caramelos, una expresión que usaban para referirse a alguien que sobresalía por encima de los demás. Eso, en ese ambiente, era motivo suficiente para querer eliminarlo. Pero el destino de Elías cambió radicalmente cuando, en las inmediaciones del Parque Enriquillo, en la capital dominicana, tuvo contacto con aquellos dos hombres puertorriqueños que predicaban con unción y autoridad. Aquella escena no fue un simple encuentro callejero, fue un punto de inflexión espiritual. Ellos fueron parte de los primeros en traer el mensaje evangélico a República Dominicana y lo hicieron alrededor del año 1901.
Su llegada, según relatan algunos, fue por la vía de San Pedro de Macorís, una región que desde entonces se ha considerado bendecida por ser la puerta de entrada del Evangelio al país. La presencia de estos predicadores causó tanto impacto que incluso generaron un verdadero escándalo. La gente ya no llevaba a sus enfermos a los hospitales, sino que los llevaban a las campañas que organizaban aquellos hombres, y los enfermos eran sanados. Ante este fenómeno, las autoridades médicas del país se sintieron amenazadas. No encontraban cómo explicar lo que ocurría y mucho menos cómo detenerlo. Así que acudieron al entonces presidente Rafael Trujillo con la solicitud de que deportara a esos extranjeros. Consideraban que estaban generando alboroto, que su influencia era un riesgo para el orden institucional. Lo más sorprendente de esta historia es la reacción del propio Trujillo. A pesar de su carácter autoritario, se negó a expulsarlos. Dijo que el problema no eran ellos y en vez de sacarlos del país, les habilitó un lugar específico para que pudieran seguir con sus eventos cristianos. Aquella decisión, viniendo de un hombre conocido por su dureza, dejó a muchos asombrados. Hay quienes afirman que Trujillo fue salvo basándose en un texto bíblico que dice que toda nación que acoja al pueblo de Dios recibirá misericordia. Y ciertamente la República Dominicana es única entre las 197 naciones del mundo. Su escudo nacional lleva en el centro una Biblia abierta con las frases Dios, patria y libertad. Y el versículo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando he tenido la oportunidad de mostrar esto en otros países de América Latina, muchos se han quedado boquiabiertos sin poder creerlo. Algunos pastores sostienen que Trujillo permitió la entrada de los judíos durante la época de Adolf Hitler. Se dice que mientras otras naciones cerraban sus puertas, él abrió las de este pequeño país caribeño. Aunque no todos los detalles de esa historia están documentados oficialmente, se sabe que sí hubo un recibimiento masivo de judíos en suelo dominicano y que eso dejó una huella genética, cultural y espiritual en nuestra nación. En todo esto hay una lección más profunda. Incluso en medio de regímenes duros, Dios puede usar decisiones específicas para proteger a su pueblo y establecer su propósito. Y si algo quedó claro en el corazón de Elías Vargas, fue que Dios estaba llamando a su pueblo a una búsqueda auténtica, más allá de las apariencias. Él supo responder a ese llamado, y aunque su pasado fue oscuro, su futuro fue brillante bajo la luz del Espíritu. Trujillo no era un hombre que viviera la fe como muchos creyentes la entendemos hoy, pero tampoco se le podía llamar ateo. Tenía conciencia de la existencia de Dios. Aunque no practicara una devoción profunda, ni mostrara una vida conforme al Evangelio, reconocía que había un ser supremo. Esa distinción, aunque sutil, se hacía evidente en algunas de sus decisiones políticas, sobre todo en contextos internacionales muy complejos. En aquellos años, el escenario mundial era un hervidero de tensiones. Mientras en Cuba gobernaba un régimen que comenzaba a alinear sus raíces ideológicas con el comunismo, en Europa se alzaban figuras como Benito Mussolini en Italia y del otro lado, en la Unión Soviética, personajes como Lenin y Stalin daban forma a un pensamiento radical y absolutista que marcaría generaciones. Eran teorías influenciadas por ideologías surgidas en el siglo XIX, alrededor del año 1860, que luego darían lugar a conflictos de escala global. Adolf Hitler, por su parte, emprendía una cruzada de conquista que abarcó gran parte del continente europeo. Su ambición no conocía límites y su deseo de expandir el dominio nazi llevó a Alemania a ocupar naciones enteras en un tiempo alarmantemente corto. Sin embargo, dos países lograron resistir esa avanzada. Inglaterra, que sostuvo una feroz defensa, y Rusia, cuya inmensidad territorial y clima extremo jugaron un papel decisivo en el fracaso del ejército alemán. Hitler subestimó las condiciones invernales de Rusia.
En su intento por invadir aquel país, se encontró con un enemigo que dominaba su terreno, que estaba habituado al frío extremo y que contaba con el respaldo de su propio suelo. El ejército ruso, endurecido por las nevadas y conocedor de cada bosque y montaña, aprovechó cada ventaja que su geografía ofrecía. Muchos soldados alemanes murieron no por disparos, sino por congelamiento. Aquello fue un desastre táctico y una humillación estratégica. Se dice que la derrota en Rusia fue una de las heridas mortales del régimen nazi. Mientras tanto, desde este lado del mundo, el presidente dominicano Rafael Trujillo tomaba una postura inesperada. Le declaró la guerra a Hitler. Y cuando comenzó a circular la noticia de que miles de judíos buscaban refugio para escapar de la persecución, República Dominicana fue uno de los pocos países que abrió sus puertas. Se estima que llegaron alrededor de 100,000 judíos, quienes se establecieron en diversas regiones del país, especialmente en zonas como Sosúa, Cabarete, Puerto Plata y Santiago. Esta migración no solo dejó una marca histórica, sino también genética y cultural. Muchos dominicanos hasta el día de hoy llevan rasgos físicos que reflejan esa mezcla: cejas marcadas, tez más clara, ojos profundos. Además, muchos apellidos fueron transformados para facilitar la integración. Apellidos de árboles como naranjo y piña, o de animales como cabral, que proviene de cabra, comenzaron a surgir como nuevas identidades de quienes decidieron empezar de cero en tierra dominicana. En lo personal, siempre me ha intrigado la historia de mi apellido, y una vez el Señor me confirmó que en efecto había un ancestro mío que provenía de Israel. Durante un viaje allá visité una tumba donde él descansaba, no para rendirle culto, sino para honrar el legado espiritual que su vida había dejado. Porque como dice el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Y eso es lo que se conoce como mérito, acciones que trascienden la vida física y permanecen como testimonio de fe. Volviendo a la historia, cuando Hitler se enteró de que este pequeño país caribeño de apenas 3 millones de habitantes había acogido a una comunidad judía tan grande, se dice, aunque sin confirmación documental, que hizo un gesto simbólico trazando con un lápiz una línea sobre el mapa. Fue su forma de señalar lo que en su mente ya había sido eliminado. Pero lo que Hitler no entendió fue que la misericordia de Dios estaba sobre esta tierra. Fue esa misma misericordia la que permitió que, aunque el Evangelio no se expandiera masivamente durante el régimen de Trujillo, sí se sentaran las bases para un despertar espiritual que florecería en décadas siguientes. No fue sino hasta el año 1970 que la Iglesia de Dios, uno de los concilios más influyentes del país y del mundo, se instituyó formalmente en República Dominicana. Fue a partir de ahí que se comenzó a ver un crecimiento sostenido en la comunidad cristiana evangélica del país. En medio de todo esto, el nombre de Elías Vargas, aquel hombre que había sido transformado por Dios, comenzó a resonar con más fuerza. Fue uno de los 2 predicadores puertorriqueños quienes, según cuenta la tradición, oraron por él y le impusieron las manos. Este acto, que puede parecer sencillo, encierra una profundidad espiritual enorme. El apóstol Pablo hizo lo mismo con su hijo espiritual Timoteo y le dijo: por la imposición de mis manos te fue impartido un don. Esa práctica no se trataba de un mero ritual, sino de una transferencia espiritual auténtica. Y en el caso de Elías se produjo un efecto poderoso. Luis, como también se le conocía, llegó a ser un hombre de influencia extraordinaria. No solo se decía que obraba milagros, sino que lo que vivía era aún más impactante que los testimonios que circulaban sobre él. Yo conocí a un pastor que había sido compañero suyo en el ministerio. Lo encontré en la ciudad de Boston y en ese entonces ya tenía cerca de 90 años. Con una memoria asombrosa, me relató detalles que aún retumban en mi mente. Cuando le pregunté si era cierto todo lo que se decía sobre Elías, me miró con una sonrisa tranquila y respondió: no, no es verdad, era más.
Aquella afirmación me estremeció. Me hizo entender que hay vidas que trascienden los relatos, que hay testimonios tan profundos que ni el mejor libro podría contenerlos por completo, y que cuando Dios decide usar a alguien, lo hace sin medida. Cuando escuché lo que me contaron sobre Luis Vargas o Luis Urbaez, como también se le conocía en su tiempo, no pude evitar asombrarme. Uno piensa que ya ha oído todo, que ya ha leído suficientes historias sobre prodigios, pero lo que me describieron superaba cualquier expectativa. Le pregunté directamente a aquel anciano pastor que había sido su compañero ministerial, ¿es cierto todo eso que se dice sobre él? Y su respuesta fue contundente: no, no es verdad, fue más. Aquel hombre no hablaba desde el entusiasmo ni desde la exageración. Lo decía con una calma solemne, con esa lucidez que solo la vejez otorga, especialmente a quienes han caminado de la mano del Espíritu. Me relató cómo una vez unos delincuentes intentaron asaltarlos de noche. Luis, sin moverse, los enfrentó con la mirada. En el momento en que los agresores se acercaron, uno a uno se detuvieron, como si una fuerza invisible los hubiera paralizado. Luis levantó la vista y miró fijamente un bombillo. Este explotó. Luego miró otro y también estalló. Miró un tercero y sucedió lo mismo. Los atacantes huyeron despavoridos, como si hubieran visto algo imposible de explicar. Pero lo sobrenatural no se limitaba a momentos de peligro. También sucedía en los escenarios de predicación. En una ocasión se encontraba en medio de una campaña al aire libre mientras llovía en los alrededores. El terreno estaba completamente empapado. Las cañadas descendían con fuerza debajo de la tarima y el agua rodeaba todo el lugar. Sin embargo, sobre la plataforma donde él estaba no caía ni una sola gota. Los pastores que lo acompañaban debían quitarse los zapatos para no empaparse mientras subían al púlpito, pero el área donde Luis predicaba permanecía seca. Entonces, con una convicción que retumbaba como trueno, declaraba: si esta noche cae una gota de agua sobre esta tarima, dejaré de predicar este evangelio, porque al Dios que yo le sirvo hoy no se le escapa una sola gota. Y no caía ninguna. Sin embargo, Luis no fue un hombre sin luchas. A pesar del poder que portaba, también tuvo momentos de debilidad. Me contaron que hubo una etapa en su vida en la que se alejó del ministerio y que durante ese tiempo el Señor mismo lo visitaba en revelaciones. En medio de la noche, estando en su habitación, oía una voz que le decía con ternura y firmeza: Luis, te necesito, vuelve a mí, reconcilia tu vida. Su esposa, que dormía cerca, llegó a oír esas conversaciones. Lo escuchaba hablar con Cristo, llorar, resistirse. Señor, yo no puedo, soy débil, esta debilidad me vence. Aquella vulnerabilidad no lo alejaba de Dios, al contrario, lo hacía aún más humano ante los ojos de quienes lo admiraban. El mismo pastor que me narraba su historia me reveló algo impactante. Me dijo que una de las características más asombrosas de Luis era su fe. La fe de ese hombre era algo que no he vuelto a ver, me confesó. Y luego añadió algo que me dejó en silencio. La usara para el bien o para el mal, le daba resultado. Yo no entendía a qué se refería hasta que comenzó a contarme una escena vivida en una cantina en los años en que ambos habían caído temporalmente del camino de Dios. Estábamos en un bar, me dijo, en esos años de 1900, cuando las cantinas eran muy populares. Luis me señaló a una mujer que no conocía y que tampoco lo conocía a él. Y me dijo: ¿ves esa mujer? En cuanto me pase al lado, vendrá a mí. Y así fue. Apenas ella se acercó, él la saludó y fue como si una fuerza la hubiera atrapado. Se fue con él esa misma noche. No me lo contaba con orgullo, sino con una mezcla de pesar y asombro. Me decía: ese hombre podía mover el mundo espiritual, tanto de la luz como de la oscuridad, porque el don estaba en él, activo, sin distinción. Recordé en ese momento las palabras de Jesús: al que cree, todo le es posible.
No especificó límites, ni formas, ni direcciones. La fe era una herramienta y Luis sabía cómo usarla. Pero con el tiempo, esa misma fe fue redimida para el propósito santo y se convirtió en un instrumento que estremecía a quienes lo rodeaban. Me dijo el pastor, Luis no necesitaba acercarse mucho a alguien para que ocurriera el milagro. Bastaba que alguien dijera, tengo una hernia aquí, y él respondía, ¿cuál hernia? Mírate bien. Y ya no había nada. El problema desaparecía. Era inmediato, era brutal. Las personas salían corriendo, gritando, llorando. También me contó cómo los demonios lo reconocían. Donde quiera que iba, los espíritus inmundos sabían su nombre. Le gritaban, Luis Urbaez, ¿por qué viniste? No nos eches fuera. Pero él, con autoridad, respondía con voz firme, fuera de ese cuerpo. Y entonces la gente caía bajo el poder de Dios. Vomitaban, gritaban, se liberaban. Pactos rotos, cadenas caídas. Era un espectáculo espiritual que no se puede simular. Hay un relato en particular que aparece en un libro sobre su vida. Cuenta que en el famoso puente de la 17 vio a un pastor que vivía en adulterio. Lo expuso, no con violencia, sino con verdad. Era como si sus ojos vieran más allá de lo visible. Ese episodio me dejó estremecido. Me hizo pensar que la vida de Luis no era simplemente impresionante. Era un testimonio de lo sobrenatural, de lo que Dios puede hacer con alguien totalmente rendido y profundamente humano. Por eso, cuando se habla de Luis Urbaez, no se le exalta a él. Se glorifica al Dios que lo respaldó, al Dios que sigue siendo el mismo. Se dice que hoy no vemos milagros como los de antes, pero la esencia del Espíritu Santo nunca se ha ido. Lo que falta quizás son personas que busquen esa esencia con el mismo fervor. Como escribió el salmista, miró Jehová desde los cielos para ver si había alguno que entendiera, que buscara a Dios. La respuesta está allí. Siempre ha estado. Solo hace falta el que diga, aquí estoy, úsame. En medio de aquella conversación tan intensa, una frase quedó flotando en el aire como si viniera del mismo cielo. Se busca a alguien que esté dispuesto a cargar con la gloria de Dios. No a cualquiera, no a quien busca reconocimiento o poder, sino a quien entienda lo que verdaderamente implica ser un portador de la presencia. Porque, como en todo en esta vida, la gloria también tiene un precio. Recuerdo haber reflexionado profundamente sobre eso, el precio. Nada en el mundo natural se obtiene sin costo, desde lo más simple como comprar un pan hasta lo más complejo. Si no tienes el valor que se exige, no puedes llevarte el objeto deseado. En el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Quien anhela ver a Dios obrando con poder, quien clama por presencia, por milagros, por autoridad sobrenatural, debe estar dispuesto a pagar lo que eso cuesta. Y no hablo de sacrificios livianos, hablo de renuncias profundas. Lo he notado en la vida de todos los hombres que han sido usados con potencia a lo largo de la historia. Todos ellos pasaron por pruebas devastadoras, por caminos oscuros, por tribulaciones que pocos podrían soportar. No es casualidad, es el precio. Y ese precio es real, doloroso, constante. En cierta ocasión, mientras me encontraba en Barranquilla, Colombia, me atreví a cuestionar a Dios. Estaba frustrado, inquieto. Le dije, Señor, ¿dónde está tu gloria? Yo solo quiero verla, aunque no me uses a mí, pero quiero verla en tus hijos. Y como si el cielo hubiera escuchado mi lamento, Él respondió, me confrontó con firmeza y amor. Me dijo que no comprendía lo que estaba pidiendo, que muchos creyentes, como yo en ese momento, anhelan cosas que no están listos para soportar. Dios me hizo entender que cuando alguien es revestido con una gloria especial, el mundo espiritual lo examina, sí, especialmente el mundo de las tinieblas, lo evalúan, lo cuestionan, lo provocan. Es como si dijeran,
¿De verdad este hombre merece portar esa gloria? Pruébalo, Señor, verás que no es digno, solo te sirve por lo que le das. Así lo vivió Job en su carne, y así lo viven muchos hoy en secreto. Cuando se abren esas puertas espirituales, todo comienza a cambiar. Podría ser un hombre íntegro, con una familia hermosa, hijos ejemplares, un matrimonio estable, una economía bendecida, y de pronto todo se viene abajo. Tu esposa te abandona, tu hija se declara lesbiana, tu hijo se vuelve delincuente, tus finanzas colapsan, y todo eso no porque hiciste algo mal, sino porque el mundo espiritual ha comenzado a probar el peso de la gloria que portas. El Señor me dijo con claridad: ustedes piden cosas que no saben lo que están pidiendo. Aman demasiado la paz terrenal. Están muy apegados al confort de esta tierra. Aquello me estremeció, porque tenía razón. Queremos la unción sin el quebranto. Queremos el poder sin el proceso. Queremos la autoridad sin el precio. Pero Cristo mismo dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Su vida estaba completamente desprendida, desligada del confort, vacía de todo deseo mundano. Y luego está Pablo, aquel hombre que decidió vivir en completa soledad para no distraerse de su llamado. Él mismo lo dijo: yo quisiera que todos fueran como yo, pero por causa de la fornicación, que cada uno tenga su mujer. Pablo había alcanzado tal nivel de comunión, tal esfera de revelación, que llegó a decir: conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Estaba tan metido en la dimensión espiritual que a veces no distinguía si lo que vivía era carnal o celestial. Mientras hablábamos, sentíamos cómo algo se movía alrededor. Era como si el ambiente se transformara, como si una atmósfera de santidad descendiera. El Espíritu se manifestaba con fuerza, revolviendo las entrañas, encendiendo el alma. Y en ese mismo contexto recordé algo que compartí en otra ocasión. Caminaba con un hombre que ministraba liberación. Empecé a hacerlo con él sin medir las consecuencias. Pronto descubrí que los espíritus que echábamos fuera en las iglesias regresaban a casa a atacar a mi esposa y a mis hijos. Mi esposa lo sentía, lo vivía y me lo decía con claridad: deja la liberación a menos que haya sido un llamado directo del Padre. Porque tú haces guerra allá afuera, pero ellos vienen a hacérmela a mí y a nuestros hijos. No era una simple advertencia, era una revelación. Porque la guerra espiritual es real y el enemigo no se queda cruzado de brazos cuando alguien libera un territorio que él tenía bajo su control. Liberar es uno de los ministerios más peligrosos. No solo exige autoridad, exige una vida blindada. Porque si has recibido una gloria pesada, prepárate, habrá una guerra igualmente pesada. Y si portas una esencia profunda del Espíritu, el infierno mismo se movilizará para impedir que esa esencia se manifieste. Así funciona el mundo espiritual. No hay atajos, no hay gloria sin prueba, no hay poder sin quebranto. Y solo aquellos que están dispuestos a morir a sí mismos, a vaciarse de todo, a renunciar a la paz superficial, podrán sostener el peso eterno de la gloria de Dios. Ese día, mientras hablábamos, no pude evitar estremecerme cuando salió a relucir una verdad innegable. El mundo espiritual busca a alguien. No se trata simplemente de dones, de popularidad o de plataformas grandes, no. Se busca a alguien que esté dispuesto a llevar sobre sus hombros el peso de la gloria, que entienda que toda autoridad celestial conlleva una carga, una responsabilidad, un precio. Me vino entonces a la mente algo que había dicho tiempo atrás frente a una cámara: muchos quieren reconocimiento sin sacrificio. Hay personas que anhelan estar al lado de hombres y mujeres que ya han sido probados por el fuego, que han alcanzado la cúspide de sus llamados, pero sin tener idea de cuánto han sufrido, de cuánto han perdido, de cuánto han tenido que callar y resistir. Les parece que basta con imitar, con acercarse, con parecer. Pero no saben que lo que se ve en público es apenas la sombra de todo lo que se ha vivido en lo secreto. ¿Quieres ser famoso?
Dije en aquella ocasión, métase a liberar, atrévase a reprender demonios, ore por enfermos y verá. Porque si lo hace desde la entrega, desde la negación de sí mismo, desde el abandono del confort, entonces sí se hará famoso. No por los motivos que imagina, sino porque el mundo espiritual entero, tanto la luz como las tinieblas, se activará alrededor de su vida. Lo buscarán, lo mirarán, lo probarán. Y si se mantiene firme, la gloria de Dios lo respaldará. Pero si no resiste, caerá estrepitosamente. Ese pensamiento me conectó con una figura que siempre ha sido fuente de inspiración para mí, María Esther Gureter. Algunos la conocían como María Esther, una de las generales de Dios del siglo XIX. Su vida me marcó desde la primera vez que leí sobre ella en el libro de Robert Liardon. No fue solo su ministerio lo que me impresionó, sino la magnitud de lo que tuvo que sufrir para llegar allí. Desde muy joven, el llamado de Dios ya estaba sobre ella, aunque en ese tiempo ni siquiera lo comprendía. Y como sucede con muchos que han sido señalados desde el vientre, su vida fue difícil desde el principio. No todo el mundo entiende esto, pero cuando hay un destino espiritual sobre una persona, la prueba viene incluso antes de que haya conciencia del propósito. La vida se vuelve cuesta arriba. Se enfrentan rechazos inexplicables, celos injustificados, batallas que parecen desproporcionadas. Y eso fue lo que vivió María. Se casó y tuvo 6 hijos. 6. Pero cuando el llamado se volvió claro, cuando Dios le dijo, quiero que prediques, ella respondió con el dolor de una mujer de su tiempo, ¿cómo, Señor? ¿Quién me va a escuchar si soy mujer? Las iglesias no me aceptan, las puertas están cerradas. Y entonces el Señor le mostró en visión una lluvia de semillas cayendo del cielo. Le dijo, cuando estés lista, esas semillas serán las almas que cosecharás, pero tendrás que pagar el precio. Y ese precio llegó. El primero fue devastador, perdió 5 de sus 6 hijos. 5 hijos nacidos de su vientre. No 5 sobrinos, no 5 lejanos, 5 pedazos de su alma. ¿Quién puede medir el dolor de una madre que entierra a sus hijos? Fue una prueba tan desgarradora como inexplicable, pero no fue casualidad. Era parte del proceso, parte del trato, porque la gloria cuesta. María lloró como cualquier madre lo haría. Se quebró, se hundió en su dolor. Pero Dios, que no deja sin propósito el sufrimiento, le habló. Esto es parte de la proyección espiritual, parte del precio que tienes que pagar por lo que te he llamado a hacer. Y entonces comprendió las palabras de Jesús. El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, deje atrás lo que ama, lo que le ofrece comodidad, lo que le da seguridad. Todo eso es añadidura. El reino es lo primero. A partir de ahí, María empezó a entender que su camino no sería como el de los demás. Fue rechazada por ser mujer. No era aceptada en los púlpitos. Se burlaban de su estatura, de su piel clara, de su fragilidad aparente. La subestimaban, la ignoraban, la empujaban a los márgenes. Pero ella no se rindió. Tuvo que caminar a pie a muchos de los lugares donde predicaba. No tenía ni un burro, ni un caballo, ni un carruaje, solo sus pies y su convicción. En el camino, el poco sustento que tenía lo compartía con lo que quedaba de su familia, y para colmo, su esposo, el único que le quedaba como sostén, la traicionaba constantemente. Cada vez que ella se iba a predicar, él se metía en la cama con otra mujer, y aún así ella volvía a casa, oraba, lloraba y se preparaba para la siguiente misión. Ese fue el precio de María Esther Gureter. Y sin embargo nunca se detuvo, no se quejó, no renegó, se mantuvo, porque entendía algo que muchos hoy han olvidado. Que el verdadero ministerio no es una plataforma, ni un aplauso, ni un nombre en luces. Es renuncia, es dolor, es resistencia. Es caminar descalzo sobre piedras ardientes mientras se lleva en los hombros la gloria de aquel que todo lo dio. Y por eso ella permanece como un faro, como una voz que sigue hablando desde las páginas de la historia.
como una prueba viviente de que vale la pena pagar el precio cuando se trata de llevar la presencia del Dios vivo. Dios mío, ese día lo sentí con todo mi ser. Una nube densa, una atmósfera espiritual espesa nos envolvía. Era como si el cielo entero estuviera observando, como si todo lo que estábamos diciendo estuviera siendo anotado en algún lugar invisible. Y mientras hablábamos no podía evitar recordar que hay mujeres hoy, en pleno siglo XXI, pagando precios tan profundos como los de antaño. Mujeres que están obedeciendo el llamado divino, predicando con convicción, mientras sus esposos viven en la infidelidad más descarada. Y también al revés, hombres consagrados a Dios, sufriendo el desprecio y la traición de mujeres que han preferido otras pasiones. ¿Quién habla de eso? No, esto no es por amor al arte. El fluir que muchos ven hoy, los milagros, las palabras ungidas, las revelaciones, no son baratas. Se pagan, se sufren, se lloran en secreto. Yo lo he vivido. Una vez recuerdo me acerqué a un ministro muy conocido, Michael Carpiados, aunque nunca lo había contado públicamente, y le dije: ministro, me gustaría que me traspasaras eso que tú tienes, como hizo Elías con Eliseo. Él me miró fijamente con ese tono serio que a veces se mezcla con broma, pero que siempre deja enseñanza, y me respondió: número 1, Elías sabía que era el tiempo de Eliseo. ¿El tuyo es ese tiempo? Yo no lo sé. Número 2, si yo te paso lo que tengo, tú tienes que pagar lo que yo pagué. Aquello me dejó sin aliento. Tenía razón. Hay gente que ve la unción como una prenda de vestir que se puede intercambiar, pero no es así. Es un artículo valioso, cargado de historia, de sufrimiento, de sangre y fuego. No se transfiere a la ligera. Y en ese sentido, no puedo evitar volver a la vida de María Esther Gureter. Después de todo lo que padeció, el rechazo, la muerte de sus hijos, la traición de su esposo, comenzó a ser usada por Dios con una potencia descomunal. Hombres y mujeres caían al suelo bajo la presencia que cargaba. Aún los más endurecidos, los que jamás habían pisado una iglesia, terminaban temblando, llorando, entregando su vida a Cristo. Algunos entraban en trances espirituales donde veían el infierno y gritaban aterrorizados. Otros veían el paraíso y volvían transformados. Era algo fuera de lo común. Y mientras eso ocurría, el mismo hombre que había vivido a su lado, el que le había causado tanto dolor con sus múltiples infidelidades, terminó pidiéndole el divorcio solo por desprecio. Se casó con otra y 2 años después murió repentinamente de una fiebre. Y aunque nadie puede saber con certeza si fue juicio de Dios, en mi interior sentí que el cielo había intervenido. María quedó libre y se casó de nuevo. Sin embargo, entre todas las pruebas que tuvo que soportar, hubo una que me marcó profundamente, una que casi nadie menciona, pero que me parece la más dura: la oposición pública de otro ministro. No cualquier ministro, sino Alexander Dowie, uno de los líderes más influyentes y respetados de su tiempo. Dowie, lleno de celos y confusión, se atrevió a declarar que María tenía un pacto con el diablo. Dijo que sus enseñanzas no eran bíblicas, que eso de los trances, de la gente cayendo, no venía de Dios. Y como su voz era potente y su fama grande, muchos comenzaron a apartarse de ella. Pastores, iglesias, movimientos enteros le cerraron las puertas. Pero eso no fue todo. Empezaron a llevar personas con enfermedades mentales a sus eventos, con la intención de demostrar que ella causaba locura. Incluso, periodistas acudían solo para ridiculizarla. En una ocasión colocaron explosivos en uno de los lugares donde ella predicaba. Querían silenciarla, pero la gloria no se puede callar. Nada explotó, nada la detuvo. Todo continuó como si la mano de Dios cubriera cada rincón. Los periódicos se llenaron de titulares: ¿quién es esta mujer? La policía intervino en uno de sus servicios intentando desarticular lo que ellos creían un espectáculo extraño.
Pero cuando llegaron, la gloria de Dios era tan intensa que todos caían alrededor de ella como si una fuerza invisible los derribara. Permaneció 3 días detenida sin poder ser tocada. Incluso el gobernador, al bajarse de su vehículo para evaluar la situación, cayó al suelo como todos los demás. Aquel fue un momento que quedó registrado en los anales de la historia espiritual. Y lo que más me asombra es lo que hizo María después de todo eso. A pesar de que sabía que Dowie estaba equivocado, que él la había acusado injustamente, que había dañado su nombre, no le devolvió el golpe, no lo atacó, no se levantó contra él, guardó silencio. Esa fue su mayor enseñanza, porque cualquiera puede tener dones, pero no todos tienen el carácter para sostenerlos. Y eso fue lo que la mantuvo de pie, eso fue lo que la consagró como una general del reino. ¡Qué enseñanza más poderosa! Todavía me estremece el recuerdo de lo que aprendí ese día. María Gureter jamás le hizo guerra a Dowie, nunca lo atacó ni buscó venganza. Su respuesta fue tan simple como profunda. Ese hombre que me acusa también es siervo de Dios, igual que yo, solo que en este momento está tan equivocado como alguna vez yo también me he equivocado. ¿Por qué tendría que levantarme contra él? Esa actitud fue como una bofetada de gracia en medio de tanto orgullo ministerial. Especialmente en un tiempo como este, donde muchos se devoran entre sí, peleando por plataformas, por visibilidad, por aplausos. Aquí mismo, en República Dominicana, he visto a ministros competir por quién habla más lenguas, quién tiene más fotos con predicadores famosos, quién está más cerca de las grandes figuras del momento, como si la cercanía con los hombres reemplazara el llamado de Dios. María no solo enfrentó la crítica, también enfrentó la traición de aquellos que, por seguir la voz de un hombre famoso como Dowie, decidieron apartarse de ella. Sin embargo, nunca cayó en el juego de la venganza. Dijo una sola cosa al respecto: Él no se está levantando contra mí, se está enfrentando al Señor, que es también su Señor, y si está equivocado, el Señor sabrá corregirlo. Y así fue. La muerte de Alexander Dowie fue amarga, cubierta por una sombra de confusión. Avergonzado, con un aire de locura sobre él, terminó sus días con el mismo juicio que había desatado con sus labios. Porque cuando uno decide atacar a quien ha pagado un precio que no conoce, se expone a un juicio del cielo que no perdona la ligereza. Uno debe pagar su propio precio y respetar el sacrificio del otro. Por eso María me conmueve tanto, porque fue usada en un tiempo donde no se permitía que las mujeres hablaran. Su valor y su entrega siguen siendo una inspiración, sobre todo en esta época en que muchos desean el fuego, pero no quieren la leña. Todos quieren gloria, pero nadie busca la cruz. Dicen por ahí que la fe es la moneda del cielo. Y es cierto, pero lo que no se dice tanto es que esa fe se prueba en la oscuridad, cuando todo está en contra. Creer cuando todo va bien no tiene mérito. El verdadero reto es mantener la fe cuando el viento sopla en contra, cuando el suelo tiembla, cuando el silencio de Dios parece eterno. Y justo ahora que te hablo, estamos en el monte Sinaí, aquí donde la presencia de Dios fue tan intensa que hizo temblar la tierra. He notado algo muy triste. Cuando las cosas se ponen difíciles, muchos creyentes aflojan. En lugar de intensificar su oración, su búsqueda, su entrega, sueltan las disciplinas que los conectaban con Dios. Dejan de orar, de ayunar, de velar. Y eso es un error fatal. ¿Sabes cuál fue el secreto de Luis Urbáez y de María Gureter? La oración. El Señor le enseñó a María que si oraba podría vencer el poder de las tinieblas. Pero hoy hay quienes dicen que eso ya no es necesario, que no hay que doblar rodillas, que eso es antiguo. Yeshua, Jesús de Nazaret, doblaba sus rodillas, se postraba, los profetas lo hacían, Elías se inclinaba, Eliseo oraba de rodillas. Pablo fue hallado postrado. No es una obligación física, pero sí una actitud del alma que refleja reverencia. Volviendo a Luis Urbáez, sí, tenía una gran debilidad con las mujeres y no lo ocultaba.
No era como esos predicadores que aparentan santidad, pero llevan una doble vida. No, Luis era transparente incluso en su caída. Si se descarriaba de verdad. Podía estar predicando en una campaña y luego aparecer en una discoteca embriagado. Lo sabías, lo veías. Era una lucha abierta. Y lo más impactante es que incluso en medio de su debilidad, Dios lo seguía usando porque el don estaba en él. Recuerdo una escena muy fuerte. Luis fue invitado a predicar en una iglesia. Cuando iba subiendo al altar, por esas escaleritas improvisadas que colocan en las tarimas, un pastor lo interceptó y le dijo en tono de juicio: «Tú estás en adulterio». Luis, sin alterarse, lo miró y le dijo: «¿Y tú estás enfermo?». El hombre, sorprendido, respondió afirmativamente. Y Luis, con una calma sobrenatural, declaró: «Entonces esa hernia que tú tienes se va ahora mismo». Y el hombre vomitó la hernia ahí mismo, delante de todos. Fue algo indescriptible. Eso no se trata de justificar la caída, sino de mostrar cómo Dios puede usar a vasos imperfectos para hacer cosas perfectas. Y aunque muchos lo nieguen o lo escondan, he visto casos similares hoy. Ministros que bajan del púlpito directo a lugares de perdición. No me lo han contado, lo he visto con mis propios ojos. Gente conocida, respetada, bebiendo, cayendo con prostitutas. Es una triste realidad. Pero lo que diferenciaba a Luis era su autenticidad brutal. No fingía, no se escondía. Y aún así, Dios lo confrontaba, lo restauraba y lo volvía a usar. Porque hay un misterio en el trato de Dios con sus ungidos que a veces sobrepasa nuestro entendimiento. Y todo eso, las caídas, las restauraciones, los milagros, formaban parte del precio de su llamado. Luis, reconociendo con humildad su propia debilidad, no negó la acusación del pastor. Al contrario, con franqueza respondió: «Es verdad, pero tú llevas años con esa hernia y ni un solo médico ha podido curarte. En el nombre de Jesús, sé sano ahora mismo». Apenas pronunció esas palabras, el pastor empezó a temblar, cayó de rodillas y en cuestión de segundos comenzó a vomitar sangre. La hernia desapareció. Fue una escena tan inesperada como poderosa. Nadie podía comprender del todo lo que ocurría cuando ese hombre hablaba con autoridad. Lo de Luis era completamente fuera de lo común. En mi andar, llegué a conocer personalmente a un pastor de un pueblo llamado Bocadenigua en República Dominicana. Se llamaba Casanova. Era un hombre recto, temeroso de Dios, fiel a los mandatos del Señor. Su vida era un ejemplo de santidad y consagración. Pese a su compromiso con la fe, se encontraba profundamente turbado por las acciones de Luis. No lograba comprender cómo un hombre con debilidades tan visibles, incluso públicas, podía ser tan usado por Dios. Su corazón buscaba respuestas, así que hizo lo único que sabía hacer: se encerró con Dios. Durante ese tiempo de oración intensa, Casanova tuvo una experiencia sobrenatural. En la visión, caminaba por un campo espléndido, amplio, lleno de vida. En medio del paisaje se encontraba una cascada que descendía desde lo alto de una montaña, alimentando un río de aguas completamente cristalinas. La pureza del agua era tan cautivadora que Casanova se acercó y bebió un poco. Era un río que inspiraba paz, belleza, una presencia divina. Sin embargo, su deseo por comprender el origen lo llevó a subir hacia la cima de aquella cascada, guiado por una necesidad de ver de dónde brotaba aquella pureza. Al llegar a lo más alto, lo que vio fue desconcertante. El agua nacía del cuerpo en descomposición de un caballo muerto. El impacto fue tal que quedó paralizado. No podía procesar lo que acababa de ver. Fue entonces cuando la voz de Dios lo sorprendió en medio de ese asombro: «Ese es Luis, el río que fluye de él es mío». Dios le reveló así que los milagros, las sanidades, las manifestaciones poderosas que salían de Luis no eran producto de su condición humana, sino del Espíritu Santo.
La fuente era divina, aunque el recipiente estuviera deteriorado. Lo que Casanova comprendió ese día lo llenó de paz. Ya no había más preguntas, ya no había turbación. Entendió que los dones de Dios son irrevocables y que la gloria siempre le pertenece solo a Él. Lo más impactante de todo es que ese mismo Casanova dejó una marca profunda en su comunidad. La iglesia que fundó aún sigue en pie. Un hermano en la fe, Ángel Román, me compartió más de una vez historias conmovedoras sobre él. Y cada relato reforzaba esta gran verdad: la pureza del agua no depende del estado del vaso, sino del manantial que la origina. A lo largo del tiempo he escuchado a muchos criticar a ministros que continúan predicando a pesar de sus errores. Pero esa revelación que recibió Casanova me enseñó algo fundamental. La unción es del cielo, y cuando el cielo decide usar a alguien, no lo consulta con los hombres. Por supuesto, vienen consecuencias si uno no se arrepiente. Vienen facturas, como solemos decir, pero el poder del Espíritu puede fluir en un momento específico si el corazón del ministro, aunque herido o quebrado, se humilla en ese instante ante Dios. Por eso, cuando me preguntaste cómo cerraba los portillos espirituales, lo entendí de inmediato, porque cerrar portillos es sellar las brechas por donde el enemigo puede entrar. No todos lo hacen. No todos quieren asumir ese nivel de responsabilidad espiritual. Muchos ministros han perdido el temor del Señor, y cuando digo temor, no me refiero a sentir culpa después de haber caído. No, me refiero al verdadero temor. Ese que actúa antes de tomar una mala decisión. Es el pensamiento que te paraliza justo antes de pecar, cuando contemplas el costo de lo que estás a punto de hacer. Es preguntarte: ¿estoy dispuesto a pagar la factura que vendrá por este acto? Y decidir que no vale la pena. Ese es el temor que preserva la unción, el que te guarda, el que te mantiene. Temor no es remordimiento tardío, es sabiduría anticipada. Y eso lamentablemente es lo que muchos han olvidado. Cuando uno tiene temor de Dios de verdad, sabe que cada paso equivocado tiene consecuencias. No es simplemente una noción religiosa, es una realidad espiritual contundente. Cada acción incorrecta genera una factura y no siempre se paga de inmediato. Hay quienes han perdido ese temor y se han construido un Dios a su medida, uno que se ajusta a sus conveniencias, uno que les permite hacer lo que quieran sin consecuencias aparentes. Cancelaron su conciencia, la silenciaron por completo. Dicen: sí, yo fallé, pero Dios me ama, como si eso anulara los efectos espirituales de sus actos. Pero lo cierto es que con cada desobediencia se van abriendo puertas, se van amarrando cadenas. Llega un punto en que ya no es posible esconderlo. La ruina se manifiesta hasta en lo más cotidiano. Hay líderes que un día estuvieron en lo alto y ahora se encuentran viviendo entre desperdicios, espiritualmente comiendo basura. Recuerdo el caso de uno en particular. No está en un basurero literalmente, pero sí ha quedado fuera del propósito de Dios. Me refiero a Aquiles Azar, un nombre legendario en su tiempo. Aquel hombre era una referencia, un rostro visible en programas cristianos de alcance internacional. Fue parte de Enlace de la Sommer, predicó junto a grandes figuras como Cash Luna, Guillermo Maldonado y Jonás. Era un referente apostólico, un hombre con autoridad, imponente, blanco, alto, de voz potente. Cuando declaraba sanidad, paralíticos se levantaban. Tenía un peso espiritual que impactaba. Yo era apenas un muchacho cuando lo veía en televisión, y su voz, su estilo, su fuego espiritual me marcaban. Pero hoy, Aquiles está apartado. Es un ejemplo de alguien que comenzó con fuego, que fue usado con poder, pero que dejó que algo se quebrara dentro de él. No sabemos si fue por negligencia, por desobediencia o por una herida no sanada, pero lo cierto es que ya no camina como antes. Es lamentable porque tenía todo para convertirse en una leyenda viva del Evangelio.
Y es que así empieza el pecado, con una pequeña concesión. Uno cree que puede controlar lo que ha permitido entrar. Se trata de un simple desvío, un pensamiento, una actitud no corregida. Pero lo que parece manejable se vuelve incontrolable. El pecado es un laberinto, un engaño progresivo. Al principio te hace creer que tú estás al mando y sin darte cuenta terminas esclavizado. Lo peor es que muchos minimizan esto pensando que son simples exageraciones religiosas. Pero no, esto es escritura, es verdad espiritual. La Biblia lo enseña claramente. Mientras escuchábamos estas cosas, no pude evitar recordar a otro hombre que impactó profundamente mi vida espiritual, José Valle. Él no solo fue un pionero, fue una escuela viva. En la República Dominicana fue uno de los primeros en adoptar un estilo radical y profético. Incluso Juan Carlos Arrián lo menciona con respeto, reconociendo su legado. El mismo Valle dijo una vez que muchos adoptaron su estilo, su forma de ministrar, sus gestos, incluso sus expresiones espirituales, y tenía razón. Su influencia alcanzó a profetas como Goldie y a otros que ahora ocupan lugares visibles. Yo lo viví de cerca. Cuando era apenas un adolescente convertido, lo observaba en las plataformas haciendo cosas que desafiaban toda lógica. Pero lo que para muchos era un show, para otros era una señal del cielo. No era imitación, era unción. Cuando él declaraba que sentía desaparecerse o decía que estaba entrando en otra dimensión, lo decía con una convicción y respaldo que estremecía. El hombre decía cosas como: voy a hablar con los árboles, y lo hacía. Daba órdenes al viento y el viento obedecía. Una vez lo escuché decir: el que me envió me dijo, todo el que te escuche vivirá. Y entonces declaraba: prepárense, viene el viento. Y el viento venía. No era una metáfora, era una manifestación real del poder de Dios. Ese tipo de autoridad no se consigue con fama ni conexiones, se obtiene con quebranto, con renuncia, con búsqueda. Porque todo el que porta gloria ha pagado un precio. José Valle fue de esos hombres que vivió y caminó por dimensiones que hoy muy pocos se atreven a explorar. Y no por falta de capacidad, sino porque muchos no están dispuestos a pagar el costo. La gloria se desea, pero pocos están listos para morir a sí mismos y soportar el fuego que forja una vasija usable. Por eso, cuando Valle hablaba, el mundo espiritual se sacudía. No era emoción, era esencia, era obediencia. Recuerdo ese día como si fuera hoy. José Valle se dirigió a los árboles con autoridad y declaró: soplen. Y lo increíble fue que, como si obedecieran una orden divina, comenzaron a moverse de forma sincronizada. Las hojas crujían, el viento corría con fuerza, y todos los que estábamos presentes quedamos impactados. Nadie podía explicar aquello, pero era evidente que lo sobrenatural se estaba manifestando ante nuestros ojos. Yo estaba con mi amigo Samuel, éramos dos jóvenes de entre 16 y 17 años, apenas adolescentes, pero ya apasionados por la presencia de Dios. Alabábamos con todas nuestras fuerzas mientras observábamos el espectáculo espiritual que se desplegaba frente a nosotros. En esos momentos, José Valle hablaba con una certeza absoluta. Decía cosas como: quiero que el Señor haga esto, y en medio de sus palabras mencionaba a otro hombre que también dejó huella, Luis Urbáez. Sí, José lo había conocido. Según sus propias palabras, conoció a Luis y lo respetaba profundamente, y no era para menos. Ambos caminaron dimensiones similares, con estilos diferentes, pero con un mismo fuego. Cuando vi a José Valle por primera vez, aparentaba unos 40 años. Su rostro tenía un brillo particular, como si la gloria se le reflejara en la piel. En una ocasión me miró fijo y dijo: mírame bien, porque estás viendo al que me envió al mundo. Era una afirmación tan intensa que nadie se atrevía a tomarla como exageración.
Su rostro, literalmente, parecía transfigurado. Había algo en él que no se podía imitar, una esencia que venía de lo alto. Y eso es justamente lo que ocurre hoy. Se intenta imitar lo que aquellos hombres portaban sin pagar el mismo precio. Afuera de cámaras hablábamos de eso. Hay quienes quieren proyectar lo que otros proyectan, hablar de los mismos misterios, declarar con la misma autoridad. Pero lo que muchos no comprenden es que hay tres fundamentos esenciales para hacerlo. Primero, el recibimiento directo de parte de Dios. Segundo, el conocimiento que se adquiere por estudio y revelación. Y tercero, la gracia otorgada para impartir ese conocimiento con autoridad. Si uno de esos pilares falta, todo se derrumba. José Valle tenía esa triple combinación. Cuando decía cucaracha o pedazo de carne con ojos, no lo hacía para ofender, sino como parte de un lenguaje profético que llevaba gracia. Era su estilo y tenía respaldo divino. Hoy muchos repiten sus frases sin fruto alguno porque imitan la forma, pero no tienen el contenido ni la unción que lo respaldaba. Jesús mismo fue mucho más duro que cualquiera de nosotros. Habló de letrinas, confrontó hipócritas, usó metáforas fuertes. Por eso, cuando algunos critican el estilo de estos hombres, deberían primero entender la profundidad detrás de sus palabras. Porque hablar de estos temas sin tener dominio es peligroso. No basta con repetir lo que se escucha, se necesita conocimiento, fundamento bíblico y una verdadera experiencia con lo que se dice. Si alguien quiere hablar de elementos como hago yo, debe conocerlos, saber definirlos, explicar cómo se manifiestan, cuáles son sus funciones, su origen y su respaldo escritural. No es suficiente decir que hay almas de agua o ángeles elementales si no puedes mostrar de dónde viene esa información. Y no es por arrogancia, es responsabilidad. No se puede improvisar con lo sagrado. Quienes siguen mi canal lo saben. Cuando hablo de que los árboles tienen una estructura espiritual, no lo hago por simple imaginación. En la Biblia hay textos que revelan que incluso ellos en determinado momento participaron en una asamblea. La tierra está viva, si no lo estuviera, no produciría el fruto que nos alimenta. Y Cristo mismo habló con una higuera como si hablara con un ser vivo. No le dijo simplemente seca, sino que le ordenó, nunca más coma nadie de ti, y la higuera obedeció. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? No tratar de igualar a los que portan gloria, sino pagar también el precio. Es allí donde está el verdadero desafío, porque hablar es fácil, repetir es sencillo, pero entrar en esa dimensión requiere renuncia, entrega, quebranto. Y lo que me sorprende es que cuando mencioné a alguien que me marcó profundamente, no pude evitar recordar a un ministro en particular, pero prefiero no decir su nombre aún. Porque hablar de él despierta algo fuerte en mí, como una nostalgia espiritual, una memoria viva de lo que fue y lo que aún podría ser. Cuando empezamos a organizar lo que hoy sería el estudio formal de enseñanza, sabíamos que no podíamos hacerlo solos. La visión era grande y necesitábamos apoyo. Por eso comenzamos a pedir a quienes nos seguían que se sumaran con sus aportes, que se hicieran parte de este mover, porque sabíamos que lo que vendría no era solo una serie de transmisiones, sino una apertura a dimensiones profundas que muchos jamás habían explorado. Fue en ese contexto que surgió la conversación sobre William Seymour, o como siempre lo llamamos con reverencia, Seón, el catalizador del Pentecostés moderno. Hablar de Seón es entrar en una historia marcada por rechazo, determinación y gloria. Fue un hombre de tez oscura, nacido en una época donde el racismo no solo era común, sino legalmente aceptado. A él lo marginaron desde niño simplemente por el color de su piel. No lo aceptaban en empleos, ni en iglesias, ni en espacios públicos. Vivió en lugares como Luisiana e Indianápolis, donde sus padres, siendo personas de integridad, fueron también víctimas del odio racial. Pero Seón no se rindió.
no permitió que esa marca social lo definiera. Aunque tocaba puertas y se las cerraban solo por ser negro, persistía. Caminaba con la dignidad que da el propósito. Él sabía que había algo más grande dentro de sí. El mundo espiritual oscuro lo veía como una amenaza. Lo miraban desde las regiones infernales diciendo, si éste se despierta, si éste descubre quién es, va a liberar a muchos, incluso a los nuestros. Lo temían, porque sabían que el fuego de Dios en su interior era más potente que el odio del racismo. Jesús mismo le habló, no te preocupes por tu color porque voy a obrar por encima de todo eso. Ya en Indianápolis, Seón comenzó a vivir algunas de sus mayores conquistas espirituales. Fue el preludio a lo que ocurriría después en la calle Azusa, en Los Ángeles, donde estalló uno de los avivamientos más poderosos de todos los tiempos. Aquel lugar fue visitado por el Espíritu de una manera tan intensa que durante años no cesaron los milagros. Más de 600,000 personas fueron tocadas. El fuego del avivamiento se extendió no solo por Estados Unidos, sino por naciones enteras. Lo más sorprendente es que en uno de esos servicios, un hombre que había perdido su mano en un accidente la recuperó. Literalmente una nueva mano le creció. Ese tipo de milagro no lo he visto en este tiempo. He visto miembros estirarse, dolores desaparecer, pero que a alguien le vuelva a crecer una mano entera es algo que trasciende cualquier lógica. Algunos lo tachan de fanatismo. Pero yo les digo, ¿es acaso imposible para el Dios que creó el universo de la nada? ¿No fue Él quien dijo, hágase y apareció la luz, la tierra, los mares, los seres vivos? Él no necesita materia. Él es el origen de toda forma y sustancia. En uno de los libros que estaba estudiando recientemente del historiador Flavio Josefo, encontré referencias a términos hebreos que describen cómo Dios creó sin materia previa, utilizando simplemente la palabra. Esa es la dimensión en la que Seón se movía. Incluso hay testimonios de que en medio de sus reuniones la iglesia parecía estar en llamas. Los bomberos fueron alertados en varias ocasiones por personas que pensaban que el templo se estaba incendiando, pero cuando llegaban no era fuego físico, era fuego del Espíritu Santo. Y aún así muchos que iban a esa iglesia no lo aceptaban del todo. Una mujer blanca, elegante, asistía regularmente. Decía con sus labios que él era su pastor, pero en su corazón lo rechazaba por ser negro. Así era el racismo, un sistema tan arraigado que funcionaba casi como una religión. En esa época, la piel oscura estaba asociada a esclavitud, a inferioridad, a lo prohibido. Se pensaba incluso que los demonios eran negros, mientras se ignoraba que los espíritus inmundos pueden presentarse como ángeles de luz, brillantes, seductores, pero igual de destructivos. Ese prejuicio no solo era social, también era espiritual, y sin embargo, Seón fue más allá. Él no reaccionó con odio ni resentimiento, él se concentró en su llamado. El Señor lo usó con una fuerza descomunal y lo estableció como una de las columnas del avivamiento global. Su historia no fue una casualidad, fue una batalla ganada. Fue la manifestación de lo que puede lograr un hombre cuando se niega a sí mismo y permite que la gracia de Dios lo consuma por completo. En el mundo espiritual, los colores de piel no tienen ningún peso. Allí no existen las categorías absurdas que los hombres han inventado para dividirse entre sí. No hay sangre azul ni castas superiores. Eso fue un invento humano, impulsado por ideologías como la de Hitler y otros movimientos que promovieron la ilusión de una raza superior. En el plano celestial, toda vida tiene el mismo valor. Cada ser humano tiene sangre roja corriendo por sus venas, y esa es la verdad que el cielo reconoce. Una vez, una señora de aspecto refinado y costumbres estrictas se acercó al pastor Seymour para expresarle su incomodidad con el ambiente del avivamiento. «Pastor, a mí no me gusta ese alboroto. No me agrada cuando la gente comienza a gritar, a danzar, a hablar en lenguas. Me gusta lo decente, lo ordenado, lo tranquilo».
Seymour la escuchó con serenidad, como siempre hacía. Luego le preguntó si realmente estaba interesada en recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ella respondió que sí. Entonces él le indicó amablemente que fuera al salón de reuniones y se quedara allí un momento. Seymour se retiró a su oficina a unos 20 metros del lugar. Pocos minutos después, un estruendo de voces y movimientos sacudió el lugar. Cuando Seymour salió, encontró a la misma mujer que minutos antes rechazaba todo lo que veía, danzando, hablando en lenguas, fuera de sí por el poder del Espíritu. Había sido literalmente arrastrada por la gloria hasta la calle. «Esto sí me gusta», exclamaba. Cuando Seymour se le acercó, le dijo con una sonrisa: «Hermana, eso que usted está haciendo no me gusta. Está brincando, hablando en lenguas, moviéndose de manera poco decorosa. ¿Qué le parece eso?». Y ella, sin dudarlo, respondió: «Pero a mí me gusta». Aquella experiencia la transformó. Ya no era cuestión de opinión, era cuestión de haber sido tocada por lo divino. Los hombres y mujeres que protagonizaron esos avivamientos no fueron elegidos por azar. Cada uno de ellos fue llamado, luego procesado y finalmente enviado. Primero sintieron el peso del llamado, luego fueron tratados por el Señor Jesús en lo íntimo de su espíritu, y entonces Él les mostró el precio que habría que pagar. Porque cada manifestación gloriosa lleva consigo una factura espiritual. En aquellos tiempos, todos los que fueron usados poderosamente tuvieron encuentros reales con Cristo. Eso los marcó para siempre. Desde ese instante, Dios habitaba dentro de ellos. Para cerrar la historia de Luis Urbáez, se ha dicho que murió en una discoteca. A pesar de los múltiples eventos poderosos que protagonizó, muchos de ellos imposibles de relatar en un solo encuentro, su final estuvo marcado por una situación trágica. No obstante, lo más impactante es el testimonio de cómo fue hallado. Calcinado, sí, pero de rodillas, en posición de clamor. Estaba postrado, como si en sus últimos segundos de vida hubiera rogado al Padre, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Yo creo firmemente que se salvó. Es fácil caer en el juicio cuando alguien muere en un lugar o una circunstancia inesperada, pero nadie sabe lo que ocurrió entre ese alma y su Creador en los últimos segundos. Por eso, cuando escucho algo negativo sobre una persona que ha partido, prefiero aplicar la compasión antes que la condena. No me sumo a la voz que dice: «Ese se lo llevó el diablo». Antes bien, pienso, tal vez en su secreto, en su último suspiro, clamó y fue oído. Un conocido de Luis me relató cómo sucedió todo. Me dijo que fue en el Bronx, en Nueva York. Me señaló la calle exacta. Era un edificio que se incendió. Luis estaba dentro. Las llamas lo rodearon. No había salida. Otras personas también perdieron la vida allí. Pero él, al darse cuenta de que no escaparía, se arrodilló y se rindió. Ahí, postrado en medio del fuego, elevó su última oración: «Perdóname, Jesús». Y si de algo estoy convencido, es que el cielo no cierra sus puertas a un corazón quebrantado, aunque ese clamor surja en el último instante de existencia. Murió bastante joven, apenas había cruzado la barrera de los 40. Su compañero me lo confirmó con seguridad. Tenía 40 y tantos. Cuando le pedí que me diera una descripción física, me dijo: «Era como tú, más o menos de tu estatura». Y yo, sorprendido, le pregunté: «¿Cómo va a ser?». Me respondió que sí, que no era un hombre corpulento, que tenía una presencia sencilla. Yo mido alrededor de 1,70 m, así que no era un hombre alto. Lo que lo distinguía no era su apariencia, sino la fuerza espiritual que cargaba. No era un predicador elocuente, no tenía un discurso elaborado ni profundo. De hecho, se decía que no era muy instruido, que no contaba con estudios formales. Venía de un barrio muy difícil de este país, un lugar donde solo sobrevivía quien estaba decidido a resistir, pero lo suyo no era hablar mucho desde el púlpito.
Su asignación era otra: milagros, liberación, sanidad, lo sobrenatural. A donde él llegaba, los cielos se abrían. Se percibía la presencia de ángeles a su alrededor. Lo que más me impactó fue que tenía un secreto espiritual bien guardado. Me contaron que durante el día se dedicaba al ayuno y la oración. Salía por breves momentos, solo para alimentarse un poco, y luego volvía a su lugar de consagración. No se le veía deambulando por las calles, ni perdiendo el tiempo en conversaciones triviales. No porque despreciara a los demás, sino porque había hecho un pacto con Dios. Él tenía una meta: que el Padre se glorificara donde quiera que fuera, y entendía que eso exigía un precio. Ese precio nunca ha cambiado. Por eso un día, predicando en una iglesia, dije sin titubeos: hoy todos buscan pantomimas, dramas, espectáculos. Quieren llenar el altar con shows, con artistas del entretenimiento evangélico. Traen adoradores para mover la emoción, pero han desplazado las armas más efectivas del reino: la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. ¿Cómo es posible sustituirlas? Si el que ora se transforma, si el que ayuna cambia, si el que se empapa de la Escritura adquiere revelación, ¿cómo vamos a ignorarlas? Los hombres que marcaron épocas, los que sacudieron el infierno y estremecieron la tierra, no eran catedráticos ni oradores refinados. Muchos de ellos ni siquiera sabían hablar con propiedad. Pero el cielo nunca ha escogido a los más sabios, sino a los más disponibles. Y cuando el corazón de un hombre está rendido, el Espíritu Santo lo toma y lo empuja. Si buscas revelación, el Padre te abre el entendimiento. Si quieres guerrear, Él te capacita. Si deseas liberar a otros, te unge. Pero si lo que anhelas es fama, te deja abajo. Siempre. Esa última es una verdad que atraviesa el alma. Si lo que buscas es exaltación humana, el cielo no te respaldará, porque solo quien se humilla es exaltado por Dios. Siempre he citado a Nicodemo, porque me parece un reflejo de lo que ocurre con muchos hoy en día. Teólogos que solo valoran el conocimiento académico, pero que han perdido la sensibilidad espiritual. Porque hay una revelación que no se consigue con libros, sino con comunión. Hay una luz que solo desciende desde lo alto. A veces por eso yo mismo leo la Biblia de forma literal, sin notas, sin comentarios, sin interpretaciones humanas. Solo quiero que el Espíritu hable. Nicodemo era un hombre preparado, jefe del Sanedrín, conocedor de la ley. Pero cuando se encontró con el Mesías, no lo entendió. Y mientras él se enredaba en su razonamiento, un pescador llamado Pedro, sin letras ni títulos, dijo: «Tú eres el Cristo». No lo había estudiado, no lo había deducido, le fue revelado. Por eso Jesús le dijo: «Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». El conocimiento humano tiene su lugar, claro que sí. Pero hay verdades que solo se reciben en el altar del quebranto. Yo mismo tengo muchos libros, algunos ni los he abierto. No porque no me interese aprender, sino porque prefiero escuchar lo que el Padre quiere decirme hoy. Por eso me entristece cuando veo predicadores que viven obsesionados con saber los nombres de las personas, con adivinar detalles, buscando en redes sociales información para parecer proféticos. Es lamentable. Se han vuelto actores de púlpito, pero yo sé que todavía quedan profetas genuinos. No muchos, es cierto, pero los hay, solo que para encontrarlos hay que buscar con lupa, con una lupa del tamaño del sol. Lo que se ve hoy en día, con algunos que se hacen pasar por profetas, a mí me causa vergüenza. ¿Cómo es posible que alguien necesite meterse al Facebook de una persona, investigar su vida, averiguar los nombres de sus familiares, hacer llamadas para recopilar información y luego pararse en un púlpito, en medio de una congregación, señalando a esa misma persona con palabras proféticas, llamarla por su nombre, recitar datos como si fueran revelación divina, cuando en realidad es pura falsedad? Eso no es ministerio profético, eso es un montaje. Me avergüenza, me da pena que se llegue a esos extremos.
Y en medio de este pesar se me viene a la mente la figura de Jonathan Edwards. Su historia siempre me ha impactado. Nació en un hogar cristiano. Creció bajo la instrucción de un padre que llevaba años en el ministerio pastoral y una madre hija de un predicador fervoroso. No fue solo genética espiritual, fue formación desde niño. Jonathan era el único varón entre varias hermanas. A él lo prepararon con esmero, sabiendo que sobre él recaía una responsabilidad especial. Y desde joven ya mostraba señales claras de su llamado. Reunía a los demás niños y adolescentes para orar. Y no era una oración ocasional. Jonathan oraba 5 veces al día. 5. Todos estos hombres me han enseñado a la luz de las Escrituras y de sus testimonios que el verdadero secreto está en la oración, en la sencillez del corazón. A veces, el poder espiritual no está en la altura teológica, sino en la profundidad del quebranto. En esa misma línea me conmueve profundamente la vida de Wigglesworth. ¿Quién era él antes del ministerio? Un plomero, un hombre sencillo. Su esposa, por cierto, era muy conocida como evangelista. Ella fue la predicadora fuerte del hogar. Pero con el tiempo, lo que el Señor hizo con él superó toda expectativa. Wigglesworth llegó a resucitar muertos. La primera persona que resucitó, dicen, fue la hija de un amigo. La muchacha enfermó gravemente y murió. Él entró en la habitación, oró con fe, la llamó por su nombre. Nada sucedió. Entonces, por impulso del Espíritu, le dio una palmada, una cachetada, para ser precisos, y la joven comenzó a toser. Eso, dicen, es característico de quienes son resucitados. Tosen como reacción al volver la vida. Ella regresó. Fue un testimonio glorioso. Pero hay otro que deseo mencionar, porque su historia me sacude cada vez que la recuerdo. T.L. Osborne. Su legado en la India fue impresionante. Fue allí donde enfrentó cara a cara a religiones como el hinduismo y el islam. Los hindúes reverenciaban a Buda, a la vaca sagrada, a sus múltiples deidades. Los musulmanes, por supuesto, seguían a Alá con devoción inquebrantable. Y Osborne, con la convicción de un verdadero embajador del reino, se presentó para hablarles de Jesucristo. Le dijeron: si tu Dios realmente es más poderoso que el nuestro, debes hacer una señal. Y él oró, pidió al cielo que se manifestara. Esa noche los cielos respondieron. Se dieron milagros tan extraordinarios que multitudes, 20,000, 30,000 personas comenzaron a reunirse. El poder de Dios se desató. Sanidades, liberaciones, paralíticos caminando, personas siendo restauradas delante de todos, y la multitud no señalaba a Osborne. No, ellos veían otra figura. Apuntaban con asombro al que estaba encima de él. Ellos veían a Jesús. Eso me conmovió profundamente, porque no era solo una manifestación carismática, era la gloria de Dios descendiendo, habitando, tocando vidas. Después de recordar todo esto, lo único que brota de mí es el deseo de buscar más a Dios. Estas historias reavivan el fuego, despiertan el hambre. Me provocan a ayunar, a orar, a volver al secreto, a retomar el altar. Y antes de terminar, quiero aclarar algo. He visto algunos comentarios recientes de personas que se sintieron decepcionadas por algo que mencionamos en uno de nuestros últimos encuentros, el nombre del apóstol Guillermo Maldonado. Entiendo que mencionar ciertos nombres puede generar opiniones divididas, pero quiero explicar mi postura. En el hebreo hay una expresión poderosa, lashon hara. Significa lengua maligna, y no se refiere solamente a mentiras, sino también a verdades dichas con mala intención. Porque no es solo lo que se dice, sino el motivo con que se dice. ¿Por qué lo dices? ¿Qué buscas al hacerlo? Hay quienes usan las palabras como armas para herir, para deshonrar. No, yo no soy así. Si no tengo algo edificante que decir de una persona, prefiero no decir nada.
Mencionamos a figuras como Aquiles, como Luis, como José Valle, como Osborne, no para juzgarlos, sino para honrar lo que Dios hizo a través de ellos. Porque al final ellos fueron de bendición para muchos, y eso es lo que debemos recordar. Por muchos años, y lo digo sin reservas, yo no he tomado a ningún predicador como referencia. Lo digo con tranquilidad, no por desprecio, sino porque hubo un momento en mi caminar donde entendí que todo lo que necesitaba recibir vendría directamente de lo alto, y lo que no viniera del cielo lo buscaría por medio del estudio personal y la intimidad con Dios. Claro, en mis primeros pasos ministeriales sí tuve figuras a quienes miraba, de quienes incluso llegué a predicar algún fragmento o enseñanza, como muchos hacen al comenzar, pero eso ya quedó atrás. Por ejemplo, respecto al apóstol Guillermo Maldonado, lo último que supe fue que se había divorciado. Más allá de eso, no conozco detalles. En su momento, cité parte de esa época cuando hablábamos de la programación con enlace y todo ese movimiento, y puedo afirmar que Dios lo usó. Esa es la parte que reconozco, que fue instrumento de bendición, que su ministerio, el Rey Jesús, fue algo que nació en el corazón de Dios. La posición que ocupó se la otorgó el cielo. Ahora bien, si alguien tiene algún dato personal que lo desacredite, eso está entre Dios y él. No me corresponde emitir juicio. Lo que me interesa es resaltar lo positivo, lo que edificó, lo que dejó fruto en muchos corazones. Y si tú, que me estás escuchando, crees tener razones para descalificarlo, si eres verdaderamente espiritual, lo correcto es que te encierres a orar. No a murmurar, no a despreciar públicamente, sino a interceder. Porque si en algún momento el aceite de Dios estuvo sobre él, y no hay duda de que lo estuvo, merece compasión, merece misericordia, y sobre todo merece una oración secreta. Lo que me causa más impresión es que muchos que hoy lo critican, ayer lo aplaudían. Gozaron de su mensaje, se edificaron con sus palabras, lloraron en sus campañas. Por eso siempre le digo a la gente, tengan misericordia, sean compasivos. El que hoy tropieza no deja de haber sido usado por Dios. Recuerdo cuando mencioné a Rafael Ramírez en mi canal, un costarricense se me fue encima diciéndome que yo no tenía visión, que me faltaba discernimiento, que Rafael era un apóstol satánico. Tuve que bloquearlo. Le dije, ¿y a mí qué me importa la vida de Rafael Ramírez? Si en su tiempo fue usado, si ministró con poder, eso es lo que yo reconozco. Si hoy está mal, lo que corresponde es buscarlo, restaurarlo, no calumniarlo. No caer en lo que los hebreos llaman lashon, hará esa lengua maliciosa que no solo miente, sino que aún diciendo la verdad, lo hace con intención dañina. A título personal, yo podría nombrar a dos personas que en su tiempo encarnaron lo que para mí es el arte en la predicación. El primero, Rafael Ramírez. El dominio que tenía al predicar, su estructura, su elocuencia, su forma de presentar una exégesis, era impecable. No sé cómo está su vida hoy, pero en su momento fue de los más reconocidos en su estilo. El otro que todavía veo de vez en cuando es Billy Graham. Su mensaje es simple, sin complicaciones, pero profundamente cristocéntrico. Su mensaje te tocaba el corazón. También he seguido a Randy Morrison, un predicador afrodescendiente que me recuerda al estilo de Vladimir, y aunque es diferente a lo nuestro, tiene una esencia poderosa. Hoy, honestamente, no sigo predicadores como antes. No por orgullo, sino porque en esta etapa siento que debo ser yo. Dios me ha llevado a encontrar mi propia voz, mi esencia. Hubo un tiempo en que uno podía inspirarse en otros, pero luego llega el momento donde el cielo te empuja a ser tú mismo. Es aquí donde les pido a todos que aprendamos de David. Cuando Saúl, que lo había perseguido para matarlo, cayó en sus manos, David dijo, líbreme Jehová de poner mi mano sobre su ungido. ¿Entienden eso? Saúl ya no caminaba bien, pero seguía siendo el ungido de Dios.
Hoy se habla de Maldonado, de Ramírez, de tantos otros, como si ya no valieran. Pero ¿quién puede asegurar que Dios no los levantará mañana con mayor gloria? ¿Y qué van a decir entonces quienes hoy los desprecian? Hay personas que solo te aplauden cuando haces lo que ellos aprueban. En cuanto te equivocas, en cuanto cometes el más mínimo error, se vuelven tus jueces. Por eso hay que cuidarse de la lengua del pueblo. Todos, absolutamente todos los hombres de Dios tienen áreas frágiles en su vida donde Dios está trabajando. No hablo de entregarse al pecado, sino de la lucha real, esa que incluso Pablo mencionó. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo lo dijo. Hay una guerra entre la carne y el espíritu. Así que cuando veas a un hombre de Dios atravesar una prueba, ora por él, no lo señales, no contribuyas a su caída con tus palabras. Porque cada palabra malintencionada contra un ungido puede convertirse en una piedra contra tu propio caminar. Hay personas que no avanzan espiritualmente, no por falta de talento, sino porque su boca los ha encadenado. Yo lo he visto, el poder de la lengua es real. Hay creyentes que tienen la lengua como un látigo y esa lengua es el castigo del pueblo. Cuídala, porque hay facturas espirituales que llegan por ella y llegan tarde o temprano. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.